en la semana donde enfrentamos la rutina, quizá algunos agobiados por situaciones que se presenten, dificultades que cada uno trae, ¿no? Y no sé si han notado, pero las dificultades a veces no vienen una por una, sino de repente todas, a montón, ¿no? Y eso es una constante en nuestro camino, en nuestro caminar. Situaciones en donde se acumulan problemas familiares y de repente aparece un problema económico, pelea uno con la esposa o pelea con el hijo y de repente no tengo trabajo y me empieza a doler acá y empieza a afectar, voy al médico y no, estoy mal de salud. Momentos de múltiples dificultades a veces presentamos y vivimos. Y en el texto que vamos a meditar hoy, en esta mañana, celebrando el Día del Señor, podemos notar cómo nuestro Señor, para asumir y enfrentar estas situaciones, nos equipa las múltiples dificultades. En estos momentos donde a veces en esas situaciones agobiantes estamos dudando de todo y de todos. Y pasamos por eso, dudamos de todo y de todos. Pero el Señor nos equipa para vivir en medio de esa desesperanza en la que a veces vivimos. Por favor, vayamos al Salmo 3, un texto maravilloso, que Dios nos permita conocer de Él a través de este maravilloso texto. El Salmo 3 dice, y quiero que miren ahí en su Biblia, en el Salterio el título inspirado ahí, no es oración matutina de confianza en Dios, sino es Salmo de David cuando huía delante de Absalón, su hijo. Noten, hermanos, que aquí está un contexto importante, una idea general de lo que está ocurriendo en este momento cuando David escribió el Salmo. El rey David estaba recogiendo consecuencias de su pecado, y esto lo confirma la historia que podemos encontrar en el segundo libro de Samuel, capítulo 2 específicamente, en donde vemos el declive de David, pero específicamente en el capítulo 13 vemos el detonante, y es lo que nos convoca hoy. Absalón, uno de sus hijos, uno de los hijos del rey David, mató a su hermano Amnón, y lo mató porque violó a su hermana. Qué situación tan dura, una situación que para cualquiera a vivas voces es difícil de asumir, de aceptar. Absalón se enteró de esto por boca de Tamar cuando salía de la casa de su hermano, y cuando la vio, Absalón decidió matar a su hermano. Y Absalón, luego del asesinato, huye, y David, por todo lo acontecido, dice la palabra de Dios que lloraba todos los días. Todos los días lloraba por su hijo Amnón. Pasó el tiempo, y luego de que Absalón confirmara que el rey, su padre, no lo mataría, porque David lo quería mucho, era un hijo muy amado por él, y lloraba porque se había ido por la situación difícil familiar, volvió a Absalón al no saber que David no lo iba a matar, pero no volvió a reunirse con su padre con la alegría de volver con un padre y tener una estrecha relación y perdón, sino Absalón volvió a reunirse con su padre para usurparle el trono. Noten lo que estaba viviendo David. Entonces Absalón empieza a ganarse el corazón de todos los israelitas, y es tan la conspiración, dice la palabra de Dios, tan poderosa, que el corazón de todo Israel se va con Absalón. Inmediatamente el rey David le tocó salir huyendo de donde estaba. Entonces, noten lo que estaba viviendo David. Estando en su reino sosegado, de repente, primero, es odiado por uno de sus hijos, un hijo muy amado. Una hija había sido violada por un propio hijo de él. Además se convierte en un rey que no tiene a quién gobernar.
y además es prófugo de su propio pueblo, en un abrir y cerrar de ojos. Desde luego, seguramente usted y yo, en una situación de esas, ha presentado quejas a Dios por la situación. ¿Qué pasa, Dios? David, por supuesto, no fue la excepción. Y notemos en el versículo 1 lo que dice: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Qué expresión tan llena de dolor, ¿no? Son muchos enemigos y muchos dicen que no hay salvación de mí. Es decir, voy a morir en manos de mis enemigos y estoy destinado a la muerte, porque no hay salvación en Dios para mí. Qué desasosiego. Es un dolor difícil de entender, sino solamente para aquel que lo está viviendo. A veces uno piensa: nadie me entiende porque nadie está en mi situación. David estaba viviendo una situación muy difícil de entender. Esta expresión terrorífica, mis hermanos, pensarse sin salvación en Dios, sin socorro, sin su ayuda, es una desesperanza de un oprobio presente. Es un presente maltrecho. Y no sé si usted se ha sentido así en algún momento de su vida. Entonces, estos múltiples problemas que agobian a David me ponían a pensar en entender, porque esta semana he hablado con muchos de mis hermanos, muchos aquí presentes, y a algunos los he escuchado así. Los he escuchado con ese dolor, con esa angustia, como si la vida se estuviera desmoronando, con mucho dolor por circunstancias que se presentan, dudando de todo y de todos también. Entonces, entender que esto hace parte del caminar con el Señor. Con este salmo confirma que el Señor nos equipa para vivir, para saber vivir estas situaciones de múltiples problemas. Entonces, entender que debemos vivir bajo el Dios que tenemos es vital, y esa es la reflexión de hoy, mis hermanos. Esta reflexión la he llamado Dios es, y para eso debemos entender, como hace David en su salmo, quién es Dios, el primer punto, y el segundo punto, saber qué hace Dios. Y eso es precisamente lo que hace David. Entonces, ¿quién es Dios? Del versículo 3 al versículo 6. Luego del dolor, de la compunción, de la ausencia, de saberse sin Dios de parte de David, él hace un giro tremendo en su narrativa. Del versículo 2 al versículo 1 y el versículo 2 hace un giro, y lo hace en el versículo 3, noten conmigo, dice: mas tú, Jehová, pero tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. En ese contexto dice: mas tú, Jehová, eres. David está apelando al conocimiento que tiene de Dios, porque Dios es. Noten lo que lo llama Jehová, o sea, es el nombre personal de Dios, que significa yo soy, el Altísimo, el Amo, el Bendito, el Bienaventurado, el Dios de la Biblia, no cualquier Dios pagano que él sabe que muchos de los pueblos que están alrededor de él los convoca, no, es el Dios, el yo soy. Y apela entonces David a él, a Dios mismo, en esa situación difícil que está viviendo. Él está buscando a una realidad irrefutable que es Dios, y no solamente al único Dios, sino a su Dios, porque lo conoce personalmente, y eso lo vemos más adelante cuando uno confirma en cómo lo describe, que lo conoce personalmente. Hermanos, David nos confirma que acudir a Dios es lo más sabio que podemos hacer. Quiero leerles un escrito del siglo XVI con relación a esto. Dice: casi toda la suma de nuestra sabiduría, que de veras se deba tener por verdadera y sólida sabiduría, consiste en dos puntos, a saber, en el conocimiento que el hombre deba tener de Dios y en el conocimiento que debe tener de sí mismo.
¿Notaron cuáles son los dos puntos de los que se desprende la verdadera sabiduría? El conocimiento que el hombre debe tener de Dios y el conocimiento de sí mismo. Y sigue el escrito: por nuestra pobreza se muestra todavía mejor aquella inmensidad de bienes que en Dios reside, y principalmente esta miserable caída en que por la transgresión del hombre caímos, nos obliga a levantar los ojos arriba, no solo para que, ayunos y hambrientos, pidamos de allí lo que nos hace falta, sino también para que, despertados por el miedo, aprendamos humildad. El conocimiento de nosotros mismos no solamente nos aguijonea para que busquemos a Dios, sino que nos lleva como de la mano para que lo hallemos. Este fue Juan Calvino en su primer párrafo en los institutos. Entonces, notemos cómo solo Dios puede decir: yo soy el que soy. Y se sigue entonces que todas las demás criaturas solo podemos decir: yo soy, porque Él es. Y si no lo hacen aquellas criaturas, es porque su mente está entenebrecida y está en completa rebeldía delante de Dios. David entonces acude a describir quién es Dios. Noten ahí el versículo 3. Hay un ejército rebelde que está detrás de él, pero dice: mas tú, Jehová, eres, dice que es su escudo y su gloria. Eres mi gloria, no un amuleto religioso por ahí. Y es el único que tiene poder, ¿para qué? Dice el texto: ¿para levantar qué? Mi cabeza. Un puritano lo expresa así: Dios hizo a las bestias mirando hacia abajo, hacia la tierra, para mostrar que su satisfacción podría venir de allí. En consecuencia, les proporciona lo que es proporcional a su apetito. Pero la figura erguida del cuerpo del hombre, que mira hacia arriba, le mostró que su felicidad estaba por encima de él en Dios, y que debía esperarla del cielo y no de la tierra. David entonces nos insta a saber quién es Dios, y surgen algunas preguntas entonces. ¿Cómo sabe David que Él es su escudo? ¿Por qué puede describirlo de esa forma? ¿Cómo conoce David tanto a Dios? ¿Cómo es capaz de llamarlo suyo? Porque dice que es mi gloria. La respuesta es que David conoce las Escrituras. David conoce la palabra de Dios y le cree a Dios y lo que hizo Dios. David nos saca entonces, estas descripciones de una manera imaginativa o porque hay una revelación mística para él. Y todo lo que nosotros lo encontramos de la gloria de Dios, tocante a la fe y a la vida, lo podemos encontrar en la palabra de Dios. Es decir, todo lo que tienes por creer y todo lo que tienes que hacer está plenamente descrito en las Escrituras. Y eso es lo que hace David. La gloria de Dios de David describe Jehová, por ejemplo, en Éxodo 24 dice: y la apariencia y la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Esta era la gloria de Dios que reposaba sobre el monte Sinaí. El monte representaba el pacto que Dios tenía con su pueblo. Entonces claramente Jehová es quien levanta la cabeza de David, no nadie más. Y miren cómo lo confirma el versículo 4: con mi voz clamé a Jehová y él me respondió. ¿Desde dónde? Desde su monte santo. Entonces, ¿qué estaba haciendo David? David estaba llenando su mente ¿de qué? En medio de esa situación estaba llenando su mente ¿de qué? De las verdades de Dios, ¿no? ¿Notan el ejercicio que hace David? Llena su mente de lo objetivo, de lo verdadero, de lo sólido, de lo irrefutable, y elimina de su mente todas las cosas mentirosas y fluctuantes que vienen de él mismo, del hombre. Pensamientos que no son anclados a la palabra de Dios, él las elimina, porque está buscando conocer y entender, reconocer a sí mismo y recordar quién es quién. ¿Quién es Dios? Y eso fluye como agua que brota de la palabra de Dios. ¿Qué hizo entonces David para saber quién es Dios? Versículo 5, noten: y me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. Miren, pleno descanso.
sin ninguna actividad mental ni corporal. Y en este contexto es la oración vespertina de David en el Salmo 4, ¿la recuerdan? En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Algo tan sencillo entonces, mis hermanos, como dormir, también está anclado con saber quién es Dios. Algo tan sencillo como dormir, mis hermanos, está relacionado con saber quién es Dios. David se acostó y durmió en medio de esa feroz persecución, en medio del dolor de saber que su hijo Absalón venía a matarlo, por la rebeldía de su pueblo. David estaba ahora sin reino, era un vil prófugo. Y miren lo que dice el versículo 5. Y desperté. David tenía la razón para despertar. Y miren lo que dice el texto. ¿Cuál es la razón? Porque Jehová me sustentaba. Ahí mismo entonces sigue el hilo de pensamiento, porque Dios lo sustenta. Sigue, versículo 6. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Leerlo para nosotros es sencillo, mis hermanos, pero ¿cuánta gente creen que estaba persiguiendo a David? Y David no solamente piensa en ese problema, ¿qué pasa ahí? No, David tiene claro que si despertó es porque ¿qué? Porque Dios lo sustentaba, porque Jehová lo sustentaba. Así que ¿cómo puede temer? ¿No? Este tipo de declaraciones son hechas de un hombre que realmente conoce a Dios y que se reconoce a él mismo como una criatura del único Dios existente. Entonces, en suma, resumamos del versículo 3 al versículo 6. Es su escudo, es su gloria, es el que levanta ¿qué? Su cabeza, es el Dios que puede hablar, con el que puede hablar, porque dice, con mi voz clamé, o sea, él puede hablar con Dios. Y es un Dios que responde además, porque ese glorioso Dios tiene un pacto con él. Ahora miremos los versículos, el segundo punto, que es ¿qué hace Dios? Del versículo 7 al versículo 8. Es necesario para David saber qué hace Dios, y lo primero que hace el versículo 7 es levántate Jehová, sálvame Dios mío. Versículo 7. Es como si le dijera, así como mis enemigos se levantaran contra mí, ahora tú levántate, sálvame Dios mío. Y noten por favor las reflexiones que hace David sobre lo que hace Dios. Dios es diferente a todos los demás dioses, y eso lo confirma el texto que sigue, la parte B del versículo 7. Porque tú que heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Más gráfico no puede ser David, ¿no? Está describiendo aquí al Dios que destroza a sus enemigos, porque eso hace Dios. ¿Qué hace Dios? Destrozar a los enemigos. Y miren cómo, noten cómo presenta a los enemigos. ¿Cómo los presenta en el versículo 7? ¿Como qué? Como perversos. Y miren de qué habla Dios David inmediatamente. Versículo 8. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. David entonces sabe qué hace Dios, mis hermanos y amigos. ¿Qué hace Dios? Aquí en este texto, ¿qué dice que hace Dios? Dios salva. Dijo David en el versículo 7, sálvame Dios mío. Y en el versículo 8 dice, la salvación es de Jehová. David entonces sabe que solo en el Dios verdadero encuentra salvación a su agónica y apremiante realidad. Solamente en Dios pasa esto. Él conoce y reconoce entonces que tiene una necesidad de ser rescatado, de él mismo primariamente, y también de sus enemigos, de sus adversarios. Y ahora, ¿por qué David está tan seguro de lo que hace Dios? Eso hace Dios, pero ¿por qué David está tan seguro de eso? Porque está en el ADN de David, porque soy el rey David. No, mis hermanos, él está seguro de lo que hace Dios porque Dios es Dios. Dice Dios eres. Y eso lo mostró cuando describió quién era Dios para él, su escudo, lo vimos, ¿no? Su gloria. Y también por lo que sigue a continuación en el versículo 8, pensando en el pacto que hay con Dios y su pueblo. Y en efecto, es un pacto misericordioso que Dios tiene con su pueblo.
Dice el versículo 7 que los perversos, sus enemigos, y aquí pone en evidencia David que hace un contraste entre los perversos y los enemigos y el pueblo de Dios. Eso precisamente fue lo que hizo Cristo en la cruz, y eso es lo que celebramos hoy, mis hermanos, que Dios da salvación a su pueblo, porque eso es lo que hace Dios, dar salvación, y esa es una seguridad eterna. Y es que Dios prometió a David por medio del profeta Natán que su reino iba a ser estable para siempre. En el libro de Samuel, capítulo 7:12 dice: levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Y en el versículo 16 dice: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Un pacto que se dio desde Génesis 3, que se expandió con las promesas de Dios realizadas a Abraham, ahora aquí, en el mismo reinado de David. Dice de manera firme David: sobre tu pueblo sea tu bendición. Y esa es la promesa de Dios, y las promesas de Dios, con las promesas de Dios, ¿qué pasa? Se cumple. Por favor, vayamos juntos a Lucas 1, versículo 69. Dice: y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Entonces, al recordarnos con gozo que Jesús es nuestro Salvador, es lo que celebramos hoy. Es Dios mismo entonces quien se hizo carne para estar con nosotros, y para estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y la lealtad del pacto, entonces, como dice Samuel, no se apartará de nosotros, porque en ningún otro hay salvación, dice Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cómo sabe entonces usted que es del pueblo de Dios? ¿Usted tiene esa seguridad eterna? Amigo, no es solamente que usted tenga malos tiempos, malos momentos, o que usted esté viviendo con malos hábitos, o no es muchas veces que usted cometa errores. Amigo, tú eres un pecador, un enemigo de Dios. ¿Qué dice David que son? Son perversos, enemigos. La Biblia dice que un hijo de ira eres tú, amigo. Y así como los otros lo fuimos, déjame decirte. Pero ahora somos pueblo de Dios. Cuando entiendas esto, comprenderás que no necesitas un buen consejo o palabras de aliento para salir de esos múltiples problemas que te agobian. Querido amigo, lo que necesitas es el Evangelio, una buena noticia para ti. El pueblo de Dios puede decir: porque su misericordia no se apartó de nosotros. Dice Efesios 1:3: nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Vivimos en bendición los que somos su pueblo gracias a esa gloria manifestada en la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y para la repartición de los elementos, mis hermanos, ¿quién puede tomar la cela entonces según el salmista? Sobre tu pueblo sea tu bendición, dice, ¿no? Y esta bendición es únicamente entonces ¿para quiénes? Para el pueblo de Dios. La cena solo puede ser tomada por aquellos que son hijos de Dios. Los no creyentes entonces, de manera visible, nosotros lo podemos ver de forma objetiva y práctica, entendiendo que no son miembros. Y eso nos lo da el mismo Señor Jesucristo. Para poder participar de la cena debemos ser miembros de una iglesia local.